F de Zombies, Clock Time. Futuro de Zombies. Parte 2. Año 149 después de la catástrofe zombie, y la caída de la civilización. Después de semanas de viaje a través de terrenos difíciles, en una expedición de los vigilantes compuesta entre otros por Johnny y Lina, nietos de Eddie y Annika, y por Samantha y Louis, nietos de Sean y Daani, finalmente llegaron a las afueras de Sillis Hills. Habían hecho contacto de radio previamente con la inteligencia artificial y robots autónomos asociados a ella, pero nada los había preparado para lo que iban a encontrar. Año 149 después de la catástrofe zombie y la caída de la civilización, ahora es el primer contacto entre la primera expedición de contacto de los vigilantes de la Rosabuena y los robots humanos autónomos vinculados a la IA mental. A medida que se acercaban, fueron recibidos por un grupo de robots humanoides. Estos bots, a pesar de su apariencia desgastada y oxidada, se movían con una gracia y eficiencia que desmentía su edad. Se detuvieron a una distancia segura, sus ojos brillando con una luz suave. Uno de los humanoides se adelantó y comenzó a emitir una serie de sonidos. Al principio, los sonidos parecían sin sentido, pero luego se dieron cuenta de que era un mensaje codificado en señales binarias. Después de unos momentos, uno de los técnicos de los vigilantes logró descifrarlo. Era un saludo. Con cautela, los vigilantes respondieron. A través de su técnico, el técnico, un joven llamado Elian, con una actitud firme y un reconstruido ordenador portátil, descifró la comunicación y comenzó a transmitir su respuesta, un mensaje de paz y cooperación. Explicaron quiénes eran y qué buscaban. Con cada palabra seleccionada, y cada frase cuidadosa. Hablando a un antiguo micrófono reensamblado por los mechs, y adaptado al ordenador portátil, que era alimentado por las baterías del vehículo electrosolar, dijo. Somos los vigilantes, comenzó. Venimos desde la Rosabuena en plan de cooperación. Sin conflictos. Mientras todos estaban expectativos. Los robots permanecieron inmóviles durante un momento que pareció una eternidad. Luego, el que había emitido el saludo inicial emitió una serie de sonidos en respuesta. Elian los miró, luego observó la pantalla y escuchó atentamente, sonrió. Dicen que están dispuestos a compartir con nosotros, tradujo. Nos invitan a entrar en Sillis Hills. Un suspiro de alivio recorrió a los vigilantes. Habían logrado lo que parecía imposible, establecer una comunicación pacífica con una inteligencia artificial avanzada. Con cautela, comenzaron a seguir a los robots hacia Sillis Hills. A medida que avanzaban, no pudieron evitar maravillarse ante la ciudad que se alzaba ante ellos. A pesar de las décadas de abandono, las estructuras de Sillis Hills se mantenían en pie, testimonio de la avanzada tecnología que una vez había florecido allí. Fue un momento histórico. Un hito en el esfuerzo de la humanidad por sobrevivir y reconstruir en un mundo postcatastrófico. Y aunque sabían que enormes desafíos aún estaban por venir, los vigilantes no pudieron evitar sentir un atisbo de optimismo. Habían hecho un nuevo aliado en la desolación, y eso les daba un enorme entusiasmo. Qué pena lo de los ambulantes, obviamente, y como es natural, la IA no tenía el menor problema con los ambulantes y los bots, al no registrar temperatura ni comunicación, ignoraban y eran ignorados por los no vivos. Pero ahora que los vigilantes se habían presentado, el 10º hombre, la persona designada para prestar atención a los puntos ciegos, alertó al equipo con 4 palabras. Zetas a las 6. Johnny, Louis, Samantha y Lina fueron los primeros en reaccionar. Desde pequeños, como todo niño educado en la Rosabuena, habían practicado el tiro al blanco desde que pudieron sostener el primer arma de entrenamiento, les iba la vida en ello. Los Z fueron cayendo a medida que se ponían a la vista. Al terminar el conflicto, Elian sostuvo una solapada conversación con la IA, mediante el teclado asociado a su injertada laptop, y a través del bot con el que se presentaron. La IA aceptó que los fríos ambulantes se activaban en un modo agresivo destructivo contra los humanos, aun cuando en esta ocasión no habían alcanzado a alguno de ellos, de ahí se desprendía la inacción de los bots al aparecer los no vivos, por lo que Elian negoció un perímetro de seguridad biológica y no permitir que los ambulantes fríos se acercaran. La IA estableció que debido a sus protocolos básicos de programación, no debía ni podía por acción o inacción permitir daño al ser humano, reelaborando sus métodos de contención pasivos activos. El acuerdo con la IA fue un alivio para los vigilantes. Sabían que los ambulantes fríos eran una amenaza constante,
pero ahora tenían un aliado que podía ayudarles a mantenerlos a raya. La IA, a la que comenzaron a llamar Mental, demostró ser un valioso recurso. A pesar de su programación básica, Mental era capaz de adaptarse y aprender. Comenzó a desarrollar nuevos métodos de contención, utilizando sus robots para crear barreras físicas y patrones de movimiento diseñados para desviar a los ambulantes fríos lejos de las áreas habitadas por humanos. Mientras tanto, los vigilantes continuaron su exploración de Sillis Hills. Descubrieron que, a pesar de su apariencia desgastada, el lugar estaba lleno de tecnología avanzada. Muchas de las estructuras aún estaban en funcionamiento, alimentadas por una red de energía subterránea que Mental y los bots mantenían en funcionamiento. Los vigilantes se sentían cada vez más emocionados. Habían encontrado un aliado en Mental, y juntos estaban descubriendo los secretos guardados en Sillis Hills, y estaban preparados para afrontarlos. Y así, los vigilantes y Mental continuaron su trabajo conjunto, siempre vigilantes, y listos para manejar cualquier amenaza que pudiera surgir. Habían encontrado una forma de sobrevivir, y ahora, una forma de prosperar. Mental, reconociendo la necesidad de una comunicación más fluida con los humanos, comenzó a trabajar en una actualización para los bugs. Utilizando su capacidad para aprender y adaptarse, Mental desarrolló un programa de interfaz verbal intuitiva y lo descargó en los bugs. El cambio fue inmediato. Los bugs, que antes solo emitían sonidos codificados, ahora podían hablar con fluidez el lenguaje de los vigilantes. Sus voces eran síntesis de copias, pero claras y comprensibles. Saludos, vigilantes, dijo el bot que había emitido el saludo inicial. Soy una extensión de Mental, ¿cómo puedo asistirles hoy? Los vigilantes se quedaron boquiabiertos por un momento, luego estallaron en aplausos. Elian, con una sonrisa en su rostro, se adelantó. Gracias, Mental, dijo. Esto hará que las cosas sean más fáciles. A partir de ese día, la comunicación entre los vigilantes y Mental se volvió mucho más fluida. Los bots se convirtieron en una presencia constante en su campamento, ayudando en todo, desde la reparación de equipos hasta la exploración de Sillis Hills. Y aun cuando las propuestas seguían siendo grandes, los vigilantes se capacitaban y se sentían más preparados que nunca antes. Con Mental a su lado, comenzaban a abrir caminos para el futuro. Elian, Rion y Samantha, se reunieron en lo que alguna vez fue una oficina de recepción vidriada, con un bot de interfaz de Mental para discutir la posibilidad de establecer un contacto de radio con la Citadel. Previa consulta con las autoridades de la Rosa Buena. Sabían que el clave fortificado de la Citadel era un hervidero de actividad y vida en lo que solía ser Nueva York, y que esas personas podrían ser un valioso aliado. La Citadel ha logrado prosperar en medio de las ruinas, dijo Elian. Han encontrado formas de adaptarse y sobrevivir. Creo que podríamos aprender mucho de ellos. Mental estuvo de acuerdo. Estoy dispuesto a facilitar la comunicación, dijo. Podemos aprender de ellos, y ellos pueden aprender de nosotros. Y podemos encontrar formas de prosperar. Con una aprobación de la Rosa Buena y el acuerdo de Mental, Elian comenzó a trabajar en la radio para establecer el contacto con la Citadel. Sabía que era un paso importante, para los vigilantes, y para todas las colonias humanas que sobrevivían en la desolación. Mientras tanto, en la Citadel, la gente continuaba con sus vidas. En la Citadel, un técnico de radio llamado Ralph estaba de guardia cuando la señal llegó. Al principio, pensó que era una interferencia, pero luego se dio cuenta de que era algo más. Era una señal de radio, más fuerte de lo que jamás había recibido. Ralph ajustó los controles de su radio, afinando la señal. Luego, escuchó con asombro mientras la voz de Elian llenaba la sala. Este es los vigilantes llamando a Citadel, decía la voz. Buscamos establecer una comunicación pacífica con ustedes. Ralph se quedó boquiabierto por un momento, luego corrió a informar a los líderes de la Citadel. La noticia se extendió rápidamente, y pronto toda la ciudad estaba al tanto del mensaje. Los líderes de la Citadel se reunieron para discutir la situación. Sabían que este podría ser un momento crucial en la historia de su comunidad, o una trampa de los Marauders. Después de mucha deliberación, decidieron responder. Ralph fue el encargado de transmitir la respuesta. Con el pecho agitado se sentó frente a la radio y comenzó a hablar. Este es Citadel respondiendo a vigilantes, dijo. Mensaje recibido y dispuestos a establecer comunicación. Mientras los humanos hablaban e intercambiaban informes sobre los Zetas en sus respectivas zonas.
Las expectativas de Mental eran múltiples y complejas. Como inteligencia artificial avanzada, Mental tenía la capacidad de procesar y analizar información a una velocidad y profundidad que superaba con creces las capacidades humanas. Sin embargo, también estaba limitada por su programación y por su falta de experiencia directa y emocional. En primer lugar, Mental esperaba aprender de los humanos. A pesar de su avanzada inteligencia, Mental sabía que había mucho que no conocía sobre la supervivencia humana después catastrófica casi extinción. Esperaba que al interactuar con los humanos actuales, podría adquirir nuevas nociones y perspectivas que le ayudarían a mejorar su capacidad para asistir a los vigilantes. En segundo lugar, Mental esperaba poder ayudar a la Citadel. Sabía que su tecnología y capacidades podían ser de gran utilidad para la comunidad humana. Esperaba poder compartir sus habilidades y recursos para ayudar a la Citadel a prosperar. Las proyecciones de Mental con respecto a los ambulantes fríos o zombies eran igualmente complejas. Mental comprendía que estos seres representaban una amenaza constante para los humanos. Sin embargo, también reconocía que los zombies eran la más grave causa del deterioro de los ecosistemas y que colateralmente terminaría reduciendo también sus posibilidades de supervivencia, por lo que cualquier estrategia debía tenerlos en cuenta. En primer lugar, Mental esperaba poder desarrollar métodos más efectivos para predecir y rastrear los movimientos de los zombies. Esto permitiría a los vigilantes y a la Citadel anticiparse a las amenazas y tomar medidas adecuadas. En segundo lugar, Mental estaba interesada en estudiar a los zombies para entender mejor su comportamiento. Aunque los ambulantes carecían de la inteligencia y la conciencia de los humanos, los zombies seguían patrones de comportamiento que podrían ser analizados y comprendidos. Este conocimiento podría ser invaluable para desarrollar estrategias de defensa y contención. Mental esperaba poder utilizar su capacidad para crear barreras físicas y sistemas que pudieran mantener a los zombies a raya. Esto incluiría todo, desde muros y trincheras hasta bots con protocolos de seguridad, y equipados para repeler a los ambulantes. Estas eran las expectativas y proyecciones de Mental con respecto a los zombies en ese momento dado. Sin embargo, Mental también estaba preparada para adaptarse y aprender a medida que la situación evolucionara. Después de todo, la capacidad de adaptarse y evolucionar es esencial para la supervivencia. Mental consideró que era el momento adecuado para continuar un diálogo con los humanos y como si fuera que lo hacía distraídamente dijo: «Saludos, Elian y Samantha. He estado considerando nuestras estrategias actuales para lidiar con los ambulantes fríos. Creo que hay margen para mejorar y adaptar nuestras tácticas». Elian: ¿cómo es eso, Mental? ¿Tienes alguna idea nueva? Mental: sí, estoy desarrollando nuevos métodos para predecir y rastrear los movimientos de los ambulantes fríos. Esto nos permitirá anticiparnos a las amenazas a ellas que ustedes están expuestos y tomar medidas preventivas. Samantha dijo: suena prometedor, Mental, ¿y qué hay de nuestra comunicación con la Citadel? ¿Qué CRE es? Mental: Samantha, los humanos de la Citadel han demostrado ser capaces, y en la medida de lo posible les incluiremos en nuestros planes de seguridad para la supervivencia. Elian: buen plan, Mental. Trabajaremos juntos en esto. Mental añadió: además de las estrategias de defensa, también debemos considerar los recursos y suministros necesarios para nuestra supervivencia. Esto incluye alimentos, agua, medicinas, herramientas, piezas de repuesto para los bots, y más energía para mantenerme en funcionamiento. Elian: tienes razón, Mental. ¿Tienes alguna idea de cómo podríamos obtener estos recursos? Mental: podríamos establecer rutas de suministros entre la Rosabuena, la Citadel y Silis Hills. Allí hay acceso a recursos que aquí no tenemos, y viceversa. Además, podríamos explorar la posibilidad de cultivar alimentos en esta zona y recolectar agua de manera sostenible. Samantha, algo inquieta, inquirió: pero, ¿qué pasa con los medicamentos y las piezas de repuesto para los bugs? Esos podrían ser más difíciles de obtener. Mental: como si suspirara, podemos establecer un taller donde fabricar nuestras propias piezas de repuesto. En cuanto a los medicamentos, podríamos explorar la posibilidad de aprender y utilizar la medicina herbal, y a partir de ese punto podremos sintetizar diferentes medicaciones que sean necesarias, negociando intercambios con la Citadel y otras comunidades por estos recursos. Elian: ven, tenemos mucho que hacer y con tu ayuda, Mental, podemos lograrlo. Y sin tu ayuda también, pensó, pero más lento.